La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 39, el infierno, segunda parte. Queridos hermanos y hermanas, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la Corporación Carismática Católica de Boyacá y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II, oramos por todos ustedes para que Dios nos regale la gracia de crecer en el conocimiento de Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de renovar nuestra fe cristiana católica, de convertirnos a Jesucristo y a su Evangelio, ya que Él es el único Señor y Salvador de toda la humanidad. La palabra de Dios en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado otro hombre en el mundo por el cual nosotros podamos ser salvados. De manera que también dice la palabra de Dios, Dios quiere, 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Además, San Pablo, cuando habla a los Romanos, capítulo 8, verso 29, dice, a los que Dios conoció desde antes, los destinó desde un principio para ser como su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo sea el mayor entre muchos hermanos. Estamos predestinados por Dios, destinados por Dios para conseguir la salvación eterna, para ganar la salvación eterna, para ir a gozar eternamente, cumplida la vocación y la misión que Dios nos encomendó que cumpliéramos aquí en el mundo. Lo hermoso sería de un hijo de Dios, de un cristiano, proclamar las palabras que proclamó Jesús antes de su muerte. Padre, yo te he glorificado aquí en el mundo y he terminado lo que me mandaste a hacer. Ahora dame la gloria que yo tenía contigo desde antes de la creación del mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante estos días, ya esta es la última enseñanza de un tema que hemos estado reflexionando con muchas enseñanzas y mensajes, que se llama Teología del Pecado y sus consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado, cuando no hay la conversión, el arrepentimiento, cuando la gente no cree en Dios, no quiere convertirse, no cree en Jesucristo, no quiere cambiar su vida, es la condenación eterna. Esa palabra se llama el infierno. Y de esto hoy quiero continuar compartiéndoles una enseñanza para terminar este bloque de todas las enseñanzas que hemos compartido sobre el tema del pecado y sus consecuencias. Su Santidad Benedicto XVI, en una audiencia con motivo del inicio de la Cuaresma, asegura que el infierno existe, que es la casa de Satanás, sus demonios y sus seguidores, y que el castigo eterno ocurre en un lugar físico y no mental. Es una realidad. El infierno existe, dice el Papa, y no está vacío. El Papa Benedicto XVI, de acuerdo a lo publicado por el diario italiano La República, en los últimos días prefirió dar un enfoque tradicional a un tema largamente discutido en la Iglesia Católica, el infierno. El infierno del que se habla poco en este tiempo existe y es eterno, y agregó que no está vacío. En la cultura occidental, dice el Papa, el tema del infierno es un tema recurrente y ha quedado profundamente asociado en el imaginario social a las impactantes imágenes de un infierno de 9 círculos, descrito por el genial escritor florentino Dante Alighieri, escritor del año 1265 a 1321, y en su Divina Comedia, allí Dante escribe que guiado por el
poeta Virgilio lo visitó luego de atravesar el río de los muertos, encontrando estas fatídicas palabras que están escritas encima de la gran puerta por la cual entramos. Perded toda esperanza, vosotros los que entráis aquí. Es decir, que los que van entrando al infierno, dice este hombre de Dios, Dante, perded toda esperanza. Hay un letrero allá, en la puerta del infierno. Vosotros los que entráis aquí, agregando, allí bajo el cielo sin estrellas, resuenan suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que, apenas hube dado un paso, me puse a llorar. Escuché diversas lenguas, blasfemias horribles, palabras de dolor. Ante estas nuevas interpretaciones de Benedicto XVI, la gran interrogante que surge es, ¿existe o no el infierno según la Iglesia Católica? En la Biblia se habla de un lugar de tinieblas, donde se reúnen los muertos condenados, de fosas, de las que no sale y en las que no puede dar gloria a Dios, de un horno ardiente, donde todo será llanto y rechinar de dientes, como dice el Evangelio. Su Santidad Juan Pablo II. Estas imágenes de la Biblia deben interpretarse correctamente. Es el lugar, habla del infierno, es el lugar de la pena definitiva y a la vez la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Ahora, retomando el tema, el Papa Benedicto XVI agrega: la salvación no es automáticamente ni gratuita y no arribará para todos. Terminar en el infierno es la posibilidad real, Dios nos libre. El infierno existe, no está vacío y es el ámbito de la justicia de Dios, o sea, de quien tiene una verdadera culpa, recibirá su castigo. Los que han destruido al hombre y a la tierra no pueden sentarse de inmediato a la mesa de Dios junto con sus víctimas. No todos, pues, se presentarán por igual al banquete del paraíso celestial en el cielo. El hombre no se conoce más a sí mismo, no conociendo a Dios. En su intervención ante los diáconos romanos, Benedicto XVI recordó que, por ejemplo, todas las grandes ideologías prometieron crear un mundo nuevo, justo, correcto, fraterno. En cambio, destacó el pontífice, han destruido el mundo, citando al nazismo y al comunismo, que prometieron construir el mundo como debía ser y en cambio lo destruyeron. Y sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, dijo que en la Iglesia tal vez se habla demasiado poco del pecado, del paraíso y del infierno, y que por ello ha querido tocar estos temas en su segunda encíclica Spe Salvi, en la que ofrece un horizonte de esperanza a la humanidad. Queridos hermanos, el infierno existe y es eterno, afirma el Papa Benedicto XVI. El infierno existe y es eterno para los que cierran su corazón al amor de Dios, precisó el jerarca de la Iglesia Católica durante la misa celebrada en la Iglesia Santa Feliciana e Hijos Mártires de Roma. El Papa dijo que en el mundo moderno mucha gente, incluidos algunos creyentes, se han olvidado que si no admiten la culpa y la promesa de no volver a pecar, se arriesgan a una condena eterna, el infierno, un infierno del que se habla poco en este tiempo. Esta es la segunda oportunidad que su Santidad Benedicto XVI hace la afirmación. En el año 2007 ya había
mencionado la existencia del infierno como un lugar real al que van los que se condenan. Y sigue diciendo el pontífice: el infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno, señaló el sumo pontífice alemán. Sigue diciendo el Santo Padre: nuestro verdadero enemigo es unirse al pecado que puede llevarnos a la quiebra de nuestra existencia, dijo Joseph Ratzinger en la homilía, y luego añadió: solo el perdón divino nos da la fuerza de resistir el mal y no pecar más. El Papa Benedicto XVI, al responder a la inquietud de uno de los párrocos romanos, fue categórico al señalar: el infierno existe. Otro sacerdote le interrogó sobre la necesidad de la Iglesia de retomar discusiones sobre el pecado, el infierno y la vida después de la muerte. El jerarca católico dijo al respecto que la salvación no está garantizada. No todos nos presentaremos iguales al banquete del paraíso. Por eso, subrayó, serán muchos los que tengan que purificarse para afrontar el juicio final. El que desprecia el infierno o se olvida, no escapará de él, dijo San Juan Crisóstomo. Los que niegan el infierno no conocen la palabra de Dios, la doctrina del magisterio de la Iglesia, la doctrina de los concilios desde el siglo I hasta el siglo XXI, que han confirmado esta realidad, o la de los santos padres, o de nuestra fe cristiana católica. Queridos hermanos, Jesucristo confirmó la existencia del infierno y el fuego eterno. Mateo 25, 46. Voy a compartirle algunos textos de la Escritura. Dice Jesucristo que en el fin del mundo irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Mateo 18, del 8 al 9. Por eso, si tu mano o tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo y arrójalo de ti. Más vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado en el fuego eterno con las dos manos o los dos pies. Mateo 25, 41, dice Jesucristo, en el fin del mundo, entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Lucas 12:5 dice Jesús: yo les voy a mostrar a quién se debe temer. Teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Créanme que es a ese a quien deben temer. ¿Qué es el infierno, hermanos, según la Escritura? El infierno es el castigo para los malos. Apocalipsis 21:8. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. A no ser que se conviertan, a no ser que se arrepientan, a no ser que ellos reconozcan que son pecadores y busquen el perdón de sus pecados. Jesucristo instituyó la Iglesia Católica como sacramento universal para la salvación de los hombres e instituyó el primer día que resucitó entre los muertos hace 20 siglos el sacramento del perdón de los pecados. Jesucristo, que es el Hijo eterno de Dios, verdadero hombre, le dio potestad a los sacerdotes para perdonar los pecados. Juan 20, 21 al 23. Jesús dice, invitando a la gente, a todos los pueblos a que se conviertan: y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 23. Queridos hermanos, el infierno es un lugar de tormento, así lo afirma el Evangelio, Lucas 16, 28. Estando en el infierno en medio de tormentos, el rico Epulón. El rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Lucas 16, 23. Y decía:
que vaya a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar en este lugar de tormento, dice el Evangelio. Infierno, ¿qué es? Lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 21:8. Pero a los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, a todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte, es decir, la condenación eterna. ¿Qué es el infierno? Horno ardiente, llanto y desesperación, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 42, y los arrojarán en el horno ardiente, allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Seguimos hablando la existencia del infierno según la Sagrada Escritura. Infierno, llamas eternas y fuego que no se apaga, dice Jesucristo en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, verso 24. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Mateo 9, 47 al 49. Y dice Jesús: pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Estamos hablando de esta realidad de la existencia del infierno, que, como dice la palabra de Dios, son cavernas tenebrosas. Segunda de Pedro 2:4. Dice San Pedro: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en el infierno y los encerró en cavernas tenebrosas, reservándolas para el día del juicio. O como dice el libro de Job, capítulo 38, verso 17, ¿se te han enseñado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas del país de las sombras? Queridos hermanos y hermanas, la Escritura dice: en el infierno no hay reposo para los condenados, ni de día ni de noche. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los seducía fue arrojado al estanque de fuego y de azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Además, el infierno es un lugar con puertas cerradas, dice el Evangelio. Lucas 16, 26. Dice Jesús: además, entre ustedes y nosotros, dice el Evangelio, hay un abismo tremendo, de manera que los que quieran cruzar de aquí, del cielo al infierno, hasta ustedes, no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes, del infierno al cielo, al nuestro. Lucas 16, 26. Apocalipsis 21:8. Estamos diciendo que el infierno es un lugar con puertas cerradas. Dice Jesucristo: yo estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Pero en el libro de la Sabiduría 16:14, dice así la palabra de Dios: en cambio, el hombre en su maldad puede quitar la vida, es cierto, pero no puede devolverla ni hacer regresar el alma que se ha ido arrebatada por la muerte. Ningún hombre, ninguna mujer, por brujo o por bruja que sea, hacen retornar el alma de uno que está en el infierno, que está en el purgatorio, que está en el cielo. Eso lo dice el Señor claro. En cambio, el hombre en su maldad puede quitar la vida, es cierto, pero no puede devolverla ni hacer regresar el alma que ya se ha ido arrebatada por la muerte. Apocalipsis 18, 6 al 7. Dadle como a ella ha dado. Doblarle la medida conforme a sus obras. En la copa que ella preparó, prepararle el doble.
en proporción a su jactancia, a su lujo, doble tormentos y llantos. Queridos hermanos, ¿algún mortal puede hacer volver el alma que está en el cielo, infierno, purgatorio? Pues no, señores. La palabra de Dios es clara, Sabiduría 3:1. Las almas de los justos están en las manos de Dios, donde no los alcanzará ningún tormento. Sabiduría 2:1. Y nunca se vio que alguien volviera del otro mundo. Sabiduría 2:5. La muerte no vuelve atrás. Una vez señalado por la muerte, nadie vuelve. Sabiduría 16:14. El hombre en su malicia puede dar muerte, pero no hará volver el espíritu que partió, ni liberará el alma arrebatada. Y también lo dice el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, verso 23 al 31, en la parábola del rico Epulón y Lázaro. Entonces, ¿quiénes son los que bajan cuando algunos hombres en los centros de espiritismo o en algunas instituciones educativas invocan el espíritu de Gregorio Hernández, el espíritu de los muertos? Entonces, ¿quiénes son los que bajan cuando algunos hombres del mal invocan los espíritus de los muertos? Que no haya, dice la Escritura, de Deuteronomio 18, 10 al 13, está prohibido por Dios y por la iglesia, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a las supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, dice Dios, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Por eso todas estas diferentes formas como se ejercita el espiritismo satánico son prohibidas por Dios bajo pecado de gravedad y prohibidas también por la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica 2115 y 2117. Pues son espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Queridos hermanos, por eso los invito a que nos armemos con las armas espirituales del cristiano, porque San Pablo dice: por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Esto lo dice la palabra de Dios en Efesios 6, 10 al 12. Y dice San Pedro: sed sobrios, 1 Pedro 5:8. Y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien tentar. Y termino pues con estas palabras que dice Jesucristo, Marcos 14:38. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Su espíritu tiene buena voluntad, pero su carne es débil. Le pedimos a Dios entonces que tenga misericordia de todos nosotros los pecadores, que nos conceda la gracia de nuestro arrepentimiento, la gracia de reconocer de que somos pecadores, que nos conceda la gracia de confesar todos nuestros pecados, que nos conceda la gracia de recibir el perdón, la absolución sacramental, que nos conceda la gracia de centrar nuestra vida en el sacramento de la Eucaristía, que nos conceda la gracia de vigilar y orar para no caer en la tentación, llevar una vida de oración personal, familiar, comunitaria, eclesial, que nos conceda la gracia y que nos libre del maligno. Por eso le decimos en el Padre Nuestro: líbranos del maligno, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo hombre malhechor, líbranos de toda mujer malhechora, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de todo mal. Amén. El Señor los bendiga. Feliz día. Dios los acompañe, la Virgen los proteja, nos proteja y nos cubra bajo su sagrado manto maternal. Amén.